Bienvenidos a las mentorías de Incentive. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante dentro de lo que es la educación y la psicología positiva y tiene que ver con las fortalezas de carácter. Para eso vamos a conversar hoy con unos amigos chilenos, quienes nos van a compartir un poco también desde su experiencia y cómo han ido desarrollando el tema de fortalezas de carácter en el ámbito educativo, así como se lo viene haciendo también en este espacio. Les quiero compartir un poco y presentarles. Vamos a trabajar el día de hoy con Octavio. Octavio Alarcón es psicólogo clínico y psicólogo escolar. Es cofundador justamente de OM y son pareja justamente con Macarena, que Macarena Aro también es psicóloga clínica y educacional, también con experiencia en mindfulness y psicología positiva. Y justamente ustedes, así como un poco la experiencia también desde nuestro lado, como pareja han formado OM Educación. Así que bienvenidos. Quiero preguntarles, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado en este tiempo de cuarentena en su casa? Y que nos cuenten también OM, ¿qué es? Súper. Bueno, primero que todo queremos agradecer la invitación que nos hicieron. Estamos súper contentos de poder estar aquí con ustedes, contigo y contar un poquito más de nuestro trabajo como OM Educación. Te podemos contar que OM Educación nació más o menos hace un año, ¿ya? Con todas las ganas y con todo el empuje de querer entrar al ámbito educativo desde este paradigma, desde nueva mirada de educar en bienestar. ¿Sí? Eso es lo que nos motiva profundamente y eso es lo que nos ha llevado a hacer todo lo que estamos haciendo ahora, nuestros cursos, nuestras intervenciones. Como decía en la presentación, Stephanie, que también aprovecho de agradecer la invitación de poder compartir esto que con Macarena nos encanta, o sea, hay algo que nos apasiona y tener la oportunidad de poder transmitir un poco qué es lo que hemos venido trabajando es súper rico. Bueno, como tú comentabas en la presentación, nosotros tenemos especialidad clínica y educacional, ¿ya? Por lo tanto, hemos venido haciendo un recorrido ya hace bastante tiempo en ambas áreas y hace tiempo teníamos ganas ya de formar algo. Y formamos OM Educación, donde tratamos de vaciar esa experiencia, tratamos también de considerar y tener en cuenta todos los aciertos, todos los errores que podríamos haber cometido en algún momento, y bueno, y eso, y poder compartirlo. Estamos permanentemente ahí generando ideas, pensando, tratando de también ahora adaptarnos a esto que estamos viviendo. Así que eso es como en términos generales lo que es OM Educación y cómo estamos acá. En este momento acá nosotros también estamos en nuestras casas, estamos cuidándonos, así que me imagino que también como está ocurriendo allá en Ecuador y en todo el mundo. Sí. Estamos en cuarentena, sorry, pero full contactados igual hacia afuera, como lo están haciendo ustedes. Excelente, sí, porque entonces realmente para nosotros ha sido un gusto poder encontrarnos también con una pareja que es apasionada por la psicología y la educación positiva, y justamente vamos a trabajar el día de hoy con todo lo que ustedes mencionan, esta importancia de llevar dentro del área educativa uno de los pilares importantes en la psicología positiva, que es las fortalezas de carácter. Y entonces estas fortalezas de carácter que nos vienen a dar también como casi una columna vertebral como para potencializar, ¿no es cierto?, a los estudiantes, trabajar con los docentes, trabajar con toda el área educativa. Es justamente lo que vamos a conversar el día de hoy. Y aprovechando entonces la oportunidad que tenemos como para ir construyendo este tema, las fortalezas de carácter vienen a ser, ¿no es cierto?, como estas variables importantes que tenemos para poder ir incrementando justamente bienestar psicológico y poder ir desarrollando también estrategias incluso de resiliencia, tan importantes en este tiempo. ¿Cómo ustedes también irían conceptualizando las fortalezas de carácter? Mira, para nosotros fueron un encuentro sumamente importante, porque como tú dices, son como una columna vertebral, son como un ordenamiento a lo que nosotros ya veníamos también mirando y trabajando hace un tiempo. Nosotros hemos hecho todo el recorrido también, comenzando con la clínica, lo más patológico, cuando llegamos a los colegios, principalmente las problemáticas de los alumnos que tienen dificultades, etcétera, ¿ya? Pero en ese mismo trayecto nos fuimos dando cuenta de lo importante que es rescatar los recursos
de los niños, trabajar los recursos también de los profesores. Y en ese recorrido, en ese andar, nos encontramos con la psicología positiva y esta propuesta de las fortalezas del carácter. Y ahí, para contextualizar un poco, aprovechamos de explicar a lo mejor ahí en conjunto el cómo surgen, qué son. Nosotros las entendemos también como estas características, estos rasgos personales que se mantienen en el tiempo en nosotros y que principalmente son los que van explicando nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma también de sentir, ¿ya? Y en ese sentido, haciendo un recorrido un poco a la historia, a lo teórico, sabemos que estas surgen principalmente del estudio que realizaron unos científicos, ¿cierto? Martin Seligman, estuvo también Peterson involucrado, donde se hizo un estudio muy acabado de las tradiciones religiosas, espirituales, culturales que nos han venido acompañando a nosotros los seres humanos durante la historia. Y en ese sentido, claro, o sea, nosotros nos encontramos con este trabajo que salió publicado el año 2004, de las fortalezas y las virtudes del carácter, donde ellos logran hacer como esta síntesis, ordenar todas estas características y que nos permiten ahora contar con esta columna vertebral, insisto, como tú bien decías, y poder clasificarla en estas 6 virtudes del carácter y en estas 24 fortalezas, ¿ya? Y que para nosotros en sí es como ir poniéndole un nombre a lo que hemos venido, como te digo, realizando. Incluso es interesantísimo dentro de todo este bagaje, esta historia que se ha dado con las fortalezas de carácter. A los psicólogos, por ejemplo, nos ha costado mucho tiempo ir identificando, por ejemplo, todo lo que es la psicopatología. Nosotros tenemos estos manuales que nos aportan muchísimo para entender también estas dificultades que podemos, este malestar psicológico que podemos tener. Y para eso, como ustedes saben, tenemos el CI-10, el DSM-5, pero entonces ahora también tenemos esta clasificación de fortalezas, de virtudes y fortalezas que nos vienen un poco a ayudar como para poder hacer entonces el equilibrio también, como para ir viendo estos rasgos positivos que lo que se ha identificado justo es que todas las personas tenemos. Y entonces dentro del área educativa, ¿cómo no tendríamos que irlas desarrollando, involucrando a los chicos, a los estudiantes para ponerlo, ¿no es cierto?, como más en potencia. Y eso es un tremendo cambio de paradigma, como dices tú, el dejar de mirar solamente los aspectos como deficientes o esos aspectos donde quizás los estudiantes, los niños, las niñas necesitan más apoyo, más ayuda, para empezar a mirar también cuáles son esos puntos en los que ellos se potencian, donde ellos son especiales por sobre el resto, por ejemplo, o esas características que a ellos los hacen especiales y que en la medida que nosotros los vamos potenciando, pueden transformarse en la mejor versión de sí mismos. Eso es súper lindo y es súper interesante y yo creo que es algo de lo que a nosotros nos enganchó mucho para empezar a salirnos un poco de este paradigma de solamente mirar estos aspectos como que hay que trabajar, que hay que mejorar, sino también como para poder integrar en el ámbito educativo cómo ayudar a los estudiantes a destapar todo su potencial, ¿sí? Y que es algo que nosotros conversamos con Octavio, que nos damos cuenta que muchas veces los chicos llegan terminando su educación formal, terminando el colegio, y no saben muy bien qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta, qué les apasiona, o por ejemplo yo trabajo en la universidad también y recibo muchos estudiantes universitarios que me dicen, yo la verdad es que no sé para qué soy bueno, no sé para qué sirvo. Entonces qué importante el poder integrar esta área de trabajo del reconocer la fortaleza de los estudiantes y que ellos también puedan ir reconociendo cuáles son sus puntos fuertes, dónde tienen ahí ese potencial. Sí. Adelante. Sí, porque con lo que tú acabas de decir, Macarena, creo que es el núcleo, ¿no es cierto?, de los que estamos apasionados en este tema de la educación positiva, es que justamente la invitación es ir cambiando el paradigma y entonces no sentarnos en lo que no está funcionando, sino realmente dar espacio también a lo que funciona, que serían estas fortalezas. Y lo interesante también de estas fortalezas es que nos permiten tanto a los psicólogos, a los padres, a los profesores, poder hacer un registro de evaluación también, de ir identificando
cómo se están dando estas fortalezas y en base a esto también ir trabajándolas, también ir potencializándolas. Es decir, que ya no es como solamente una mera opinión. Hace tiempo atrás, cuando decíamos, bueno, saquemos las potencialidades de los chicos y demás, sí, podemos entonces abrir una gama grande de posibilidades que pueden trabajar los chicos, los papás, los profesores, pero con las fortalezas de carácter nosotros sabemos que incluso las podemos medir y en base a esta medición las podemos ir también trabajando, potencializando, desarrollando entonces estos recursos de manera mucho más sistemática. Entonces nos da también como un paradigma, hace un cambio de paradigma, pero nos permite también entrar en esto de, ok, no es mera opinión, sino realmente lo podemos ir midiendo. Exacto. Bueno, es lo que más rescatamos nosotros también, porque, como bien decía Macarena, es como darle una explicación a este fenómeno que ella lo puede observar muy bien en el ámbito universitario. Macarena trabaja en una universidad donde para ingresar se necesitan puntajes muy altos, o sea, son chiquillos que ya tienen muchos recursos, pero aún así llegan con todos estos cuestionamientos, estas preguntas, ¿no? Y a nosotros nos pasa también, a mí en el ámbito clínico, infanto-juvenil, encontrarnos con niños que tienen tremendas potencialidades, pero que claro, están cursando por cuadros anímicos, cuadros ansiosos, etcétera, y que se ven como una oportunidad enorme en un espacio terapéutico de aprender también sobre esto. Y es ahí donde nosotros decimos, ¿por qué no todos los niños pueden tener esta oportunidad? Y es ahí donde, claro, nos encontramos ahora con un ordenamiento que se propone de la psicología positiva aplicada a la educación, que se complementa con todo lo que nosotros ya veníamos, digamos, ya trabajando hace un tiempo, y que, como dices tú, ya nos entrega herramientas concretas incluso para poder medir. Y nos entrega mucho material bibliográfico, mucho material para poder compartir con los profesores, ponerle un nombre a esas características, conceptualizarlas, trabajarlas de esa forma con los profesores, con los niños, con las familias especialmente. Y lo que nosotros también creemos que implica como también en este cambio de paradigma ir destacando la importancia de hacer este trabajo, de desarrollar sus fortalezas, de reconocerlas, de desarrollarlas, de poder, como dices tú, ir haciendo una especie de seguimiento en este desarrollo y en este trabajo de potenciarlas, implica un tiempo importante, ¿cierto? Implica darle una relevancia dentro de la educación formal y que muchas veces lo que vemos actualmente es que esta relevancia está más puesta en la parte académica, ¿cierto? La parte académica en general tiene un currículum mucho más establecido y medible, ¿cierto? En general. No sé cómo será allá en Ecuador, pero en general lo que nosotros podemos observar es que ese es el paradigma que se utiliza, ¿no? Y esto implicaría ir cambiando desde ahí y darle la relevancia a este aspecto que muchas veces lo que está determinando la ciencia y la psicología positiva es que el desarrollo de estas fortalezas puede predecir mucho mejor el bienestar, el éxito incluso profesional de los estudiantes. Sí. Justo antes de empezar la charla, yo leía justamente como un artículo en el que se invitaba a los estudiantes, era un estudio que se desarrolló justamente con adolescentes, en el que el currículum de fortalezas de carácter estaba transversalizado con el currículum académico normal, ¿no es cierto? Lo que menciona justamente la data a nivel de varias investigaciones que se han ido dando es que justamente podemos potencializar muchísimos recursos en los estudiantes y específicamente en este estudio se identificaba que los adolescentes que estaban desarrollando su contenido académico, de igual manera todas las fortalezas de carácter, tenían más índices de satisfacción con la vida que los estudiantes de grupo control que no se estaba justamente invitando a desarrollar esto. Entonces, vamos viendo constantemente esto y al menos en este tiempo que hemos estado ya en casa, sabemos que en toda Latinoamérica todavía mantenemos un poco la metodología de estar haciendo este corona schooling que se llama, ¿no es cierto? Que no es ni siquiera esto de poder llevarle concretamente al trabajo, a la parte educativa en la casa, porque ha sido toda una revolución. Justamente el área educativa lo que ha tenido que innovar muchísimo es en este contenido socioeducativo, socioemocional, donde vienen a ser las fortalezas de carácter una fortaleza, una herramienta necesaria para que entonces vayamos dándole ahora sí ya un poco más de peso también a esta otra área que como que bien decían ustedes, ¿no es cierto? Pueden haber estudiantes con muchos recursos académicos, pero justamente en esta otra área que ya sería como que también esta parte personal, estos recursos
incluso, ¿no? Educativos, pero también emocionales, todavía no están demasiado potencializados. Claro, nosotros nos hemos dado cuenta en este periodo que el sistema está tratando ahora de funcionar igual de manera online. Los profesores haciendo un esfuerzo enorme, increíble. Aquí en Chile, no sé si está pasando también en Ecuador, nos estamos encontrando con profesores que están teniendo un desgaste Sí. físico, emocional, muy, muy importante. Incluso ya hay algunas estadísticas que nos indican que la sensación, la percepción que hay es que incluso en algunas ocasiones se está trabajando más que antes por esta vía. Y bueno, está toda esa preocupación por la parte personal del profesor y el cómo poder, incluso de esta forma, ir trabajando con los niños en la casa, ¿ya? Y es ahí donde justamente esta temática de la fortaleza es algo súper práctico, que ya podemos empezar a incorporar y que ya con Macarena estamos tratando también de dar a conocer a los profesores, de poner este ojo en las propias fortalezas, ¿sí? Y en estas virtudes, de ir descubriendo, de ir preguntándose por estas fortalezas. ¿Qué hago bien? ¿En qué me siento bien? ¿Qué recuerdo? ¿Qué experiencia recuerdo donde haya realizado algo en el que yo me haya sentido competente? ¿O en qué siento que me desenvuelvo de buena forma? ¿Qué sensaciones surgen a partir de eso? Y esa serie de preguntas ya empiezan a despertar un clima, digamos, afectivo distinto también en uno de los profesores, y empiezan a surgir estas ideas. Y es ahí donde llama la atención, justamente para quienes están escuchando por primera vez este concepto, de qué es lo que pasa cuando uno mira estas fortalezas. Nos remueve algo. Y cuando nosotros, además de identificarla, la empezamos a intencionar y a poner en práctica, ahí se ven los efectos y podemos también compararlo con los resultados que ya están en la literatura, de que efectivamente cuando uno descubre su fortaleza a través de estas preguntas, o específicamente a través de estos cuestionarios que están súper validados, y las pone en práctica, el bienestar de las personas, esta sensación de satisfacción, de autoeficacia, autoestima, empieza a aumentar. Y eso ha sido algo en lo que nosotros ahora estamos justamente tratando de poner el foco en el trabajo que estamos haciendo, complementándolo también con otras áreas que también abordamos. Claro, sí, durante este periodo también hemos estado trabajando harto el tema de la atención plena. Entonces, ahí vamos complementando el tema del mindfulness en conjunto con el tema de las fortalezas y de los recursos. En esta etapa, sobre todo, hemos estado harto con docentes, ¿sí? Porque efectivamente la investigación en general ha demostrado que para querer trabajar en el área socioemocional con los estudiantes, desde la vereda que escojas, digamos, puede ser desde la educación positiva o desde otras miradas quizás, siempre es importante que esto pase primero por el docente, ¿sí? Que el docente incorpore esto, pero no como una clase desde lo académico, sino desde una mirada vivencial, desde lo experiencial. Que lo vaya vivenciando. Y ahí entra este concepto que nosotros lo trabajamos también muchísimo, que es este sentido de coherencia. Entonces, constantemente vemos que los papás quieren que sus hijos se sientan bien, las instituciones están pensando también que sus profesores estén bien, los profesores a su vez quieren que la institución y los chicos estén bien. Entonces, realmente todos estamos en esta búsqueda de bienestar de manera consciente o inconsciente, estamos constantemente trabajando para esto, pero por ahí todavía no estamos totalmente interiorizando esto que es muy importante, que es el trabajo personal, que es el poder ir viendo hacia adentro. Hace unas semanas estábamos justo hablando con un experto también sobre el tema del mindfulness y veíamos la necesaria involucramiento para poder justamente desarrollar mindfulness en los estudiantes, que ellos también, los profesores, puedan ir insertando estas variables, estas herramientas a nivel interno. Y lo mismo pasa justamente con las fortalezas de carácter. Para poder entonces, ahorita tal vez las personas se preguntarán, bueno, ¿y cómo entonces sé cuáles son mis fortalezas de carácter? Y hay una herramienta que
de hecho es gratuita, creo que es uno de los ejemplos de altruismo científico que tenemos en este tiempo, que entonces podemos nosotros identificar nuestras fortalezas de carácter, como decíamos. Vamos a poner dentro de la descripción también el link para que las personas que están escuchando puedan identificar cuáles son sus fortalezas de carácter, y si son docentes, sepan entonces ya ir entrando en este mundo de las fortalezas ya desde su propia mirada, ¿no es cierto? Que es como este primer paso que ustedes bien lo mencionan, el poder ir viendo para adentro para luego ponerlo para afuera. Exacto, sí, es súper importante, como dices tú, hacer ese trabajo, porque toda la comunidad educativa entera quiere el bienestar en el fondo, ¿sí? En el fondo es como la conexión más humana de todos buscamos ese bienestar de una forma u otra. Y en el camino, al parecer, se pierde un poco esa coherencia entre el tiempo que se va dedicando al hacer. De repente, en educación se pierde mucho el foco en esto de hay mucho que hacer, ¿cierto? Pero esta puede ser una forma de ir ordenando un poco ese trabajo, ¿cierto? A través de las fortalezas y este cuestionario, que es el que mencionas tú, el cuestionario VIA, es una súper buena herramienta validada, además se ha hecho mucha investigación desde ahí con todas las aplicaciones que se han podido hacer, así que desde ya es una invitación a todos los docentes que nos estén mirando, bueno, y a toda la gente del mundo educativo que quiera conocer sus propias fortalezas, a autoaplicarse este cuestionario y ir introduciéndose un poquito más en ir reconociéndonos también, porque a veces incluso a los adultos nos pasa que nos preguntan, oye, ¿qué crees tú? ¿Cuáles crees tú que son tus principales fortalezas? Y de repente uno tampoco le resulta tan sencillo, ¿cierto? Es más fácil decir las debilidades, ¿no? Es como algo intrínseco, es mucho más fácil, incluso uno hace el ejercicio y claro, cuesta un poco, y eso ya está instalado a nivel cultural, porque también culturalmente el foco ha estado puesto, por ejemplo, en los colegios, en que tienes que portarte bien, en que tienes que estudiar, en que por qué no estudiaste, por qué no cumpliste con esto otro. Bueno, y continuando con el tema del cuestionario VIA, es muy interesante por varias razones. Más allá de que nosotros también creemos que el cuestionario no es la única herramienta, sí nos da esa solidez a nivel, digamos, con ese respaldo teórico y técnico y a través de la investigación, pero el solo hecho también de hacer ese cuestionario ya es un ejercicio de autoconocimiento. Estar trabajando en cada una de esas preguntas ya nos va a llevar a reflexionar y a pensar en cómo somos, ¿ya? Y cómo hemos venido siendo también a lo largo del tiempo. Y lo interesante de esto también es que se une con otros conceptos como la neurociencia, la neuroplasticidad, porque efectivamente nos invita a mirarnos a nosotros ya los adultos como con posibilidad de cambio. Muchas veces desde el sentido común, o muchas veces uno cree que la personalidad es algo que ya está configurado, que ya tiene que ver con nuestras experiencias, con nuestros éxitos, fracasos, con nuestra educación, con nuestras oportunidades. Por lo tanto, es como que ya el paquete está listo. Pero a través de esto, nosotros vemos que hay una oportunidad, que hay una oportunidad de mirar las fortalezas y también mirar, si bien es cierto la psicología positiva o Martin Seligman ha puesto mucho foco en las fortalezas y en llevarla a cabo, también ya hay otros autores que proponen mirar las que están, entre comillas, más débiles, pero que también son trabajables. Sí, desde ahí se liga muy bien con el concepto de mentalidad de crecimiento, ¿cierto? Que puede llegar a ser como un descubrimiento para muchos que tienen de pronto esta mentalidad más fija en este discurso como de, bueno, yo soy así, ¿cierto? Y como que así soy. Así como voy a morir. Claro. Y de abrirnos un poquito ante esta posibilidad de poder seguir siempre desarrollándonos, ¿no? Incluso ahora que somos adultos, ¿sí? Y para mí esa es una mirada muy, muy bonita de la psicología positiva y de la educación positiva, esta posibilidad de siempre poder seguir potenciándonos, de siempre poder seguir desarrollándonos, como estar cada vez mejor en ese camino de encontrarnos con esa mejor versión de nosotros mismos. Obviamente nos vamos encontrando con esas emociones positivas y mejorando y potenciando nuestro bienestar.
Así es. Y entonces ya con este tema vamos conversando, vamos identificando que, por ejemplo, una de las herramientas está este cuestionario, este test que podemos tomarlo. Ustedes han hablado de varias preguntas que también se pueden hacer. Yo conozco una que me parece que es también muy buena, que es el poder recordar los momentos en los que te ha ido bien, anotar, identificar justamente cuáles son esas fortalezas que pudiste ver en esos momentos que tal vez tuviste que pasar alguna adversidad, la llevaste a cabo, te sentiste ya después un poco vencedor. Entonces, ir recolectando también lo que te ha ido sirviendo a lo largo de la existencia es una manera de ir identificando las fortalezas y también luego poderle preguntar a las personas, si es que tú pudieras decirme, bueno, entre ustedes, por ejemplo, que están en pareja ahorita, ¿cuál es la fortaleza más importante de la Maca? ¿Cuál es la de Octavio? Oye, papá, mamá, ¿qué opinas de mí? ¿Cuáles crees que son como estas fortalezas que a mí me hacen verme como característico? ¿Cuáles podrían ser? Entonces, ir identificando también en el otro esta mirada externa, pero también propia, podemos entonces ir haciendo como un match, un conjunto, para poder entender tal vez ya de manera subjetiva también estas fortalezas. Entonces, esto también podemos hacerlo en la parte educativa. Si es que nosotros, por ejemplo, dejamos de verle al estudiante desde el apellido, ¿no? Acá todavía estamos como que llamándole, ok, Jarrín, Landívar, bueno, Aro. Entonces, ok, empezamos entonces a nombrarle, a identificarle, a verle desde otro lado. Podemos entonces ir haciendo justamente este ejercicio desde la parte del docente como para poderle entonces ver desde otro lado, ¿no es cierto? Y entonces ahí ir viendo también qué fortalezas de carácter tienen estos estudiantes y empezar a relacionarnos desde ese lado es otra posibilidad. Claro. Nosotros hablábamos con Octavio que es importante aprender a hacer buen feedback, aprender a ponerse esos lentes como de mirar los aspectos positivos de otro y aprender a decírselos de una buena manera. De pronto no está tan instalado el hablarle a los otros de sus aspectos positivos, ¿sí? Y ir como entrenando esa mirada, ¿sí? Y eso creo que también puede ser una herramienta muy positiva para los docentes que tienen un impacto en un montón de vidas. O sea, de hecho nosotros mismos, así como tú decías, podríamos preguntarnos sobre qué hemos hecho bien. Si nosotros miramos hacia atrás, podemos recordar a algunos docentes que impactaron en nuestra vida o recordar, por ejemplo, algunas fortalezas de las cuales quizás algún docente en algún momento nos miró, nos vio, ¿cierto? Y esas son cosas que quedan súper albergadas y pueden ser como tener un impacto importante en los estudiantes. Entonces, qué buena herramienta para los docentes el aprender a observar estos aspectos positivos y aprender a poder decirlo a sus estudiantes de una buena manera. Esto que estamos conversando ahora creemos que es súper importante porque los profesores probablemente quienes puedan estar viendo este video, esta presentación, van a preguntarse ya, pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos que aprender este libro, las fortalezas, tenemos que aprender a hacer el cuestionario, y si lo hacen, genial, van a aprender mucho y se van a cultivar de toda esta información que es sumamente importante. Pero si por ese motivo no está el tiempo, si por ese motivo queremos hacerlo desde ya, estas preguntas que surgen, ¿cómo puedo destacar a este alumno? ¿Y cómo se puede destacar? Observando. Primero, poniendo atención. ¿Qué es lo que hace en la sala de clase? ¿Qué es lo que hace en los recreos? Es un niño que a lo mejor no se destaca por sus notas, pero es sumamente honesto. Es un niño que a lo mejor tiene algunas dificultades sociales, pero tiene un sentido del humor increíble. Es un niño que es perseverante, es un niño que es creativo. Y desde ahí, el poder acercarse desde el vínculo, que ese es otro tema también enorme, desde el vínculo, con autenticidad, y poder conversarlo y poder explicitarlo, de verdad que es algo que marca la vida de ese niño. Y como decía Macarena recién, basta con nosotros mirar nuestra experiencia y a ver cuál es el profesor que más nos marcó. Sin duda el profesor que más nos marcó fue el que nos vio, el que tuvo esa capacidad de mirar a Macarena, de mirarme a mí, de mirarte a ti, y darse cuenta de tu potencialidad y decírtelo. Yo este ejercicio he tenido la oportunidad de hacerlo con docentes, con papás también, pero es increíble cómo surge.
¿Mm? Y tú dices, claro, ese profesor lo hizo de manera intuitiva. Ahora tenemos esta información que nos dice, oye, ojo, porque hacerlo no es solamente a lo mejor va a pasar algo, no, sí, pasa algo positivo. ¿Mm? Creo que es muy importante lo que acabas de decir, porque justamente en esta posibilidad de querer realmente ser buenos docentes, de estar acompañando, de ser sensibles, yo honestamente creería que la mayoría de los docentes con los que solemos trabajar están en esa línea, quieren realmente ser la mejor versión, como hablamos, para poder acompañar a los estudiantes. Y muchos de ellos a veces dicen, bueno, después de todo el programa, lo que estoy viendo es que me estoy reafirmando justamente en que las cosas que he estado haciendo tal vez de manera intuitiva, ahora tengo en qué basarme, ¿no es cierto? Cómo ponerlo de manera científica, tal vez, tener como que un constructo teórico que me sustente, pero vemos entonces la necesidad de irlo desarrollando cada vez más, justamente porque mientras más lo vamos masticando, es nuestra forma entonces de irlo interiorizando. Y entonces cuando estamos conversando todo esto, noto con este diálogo dos puntos importantes. Por un lado, entonces, el poder ver, ¿no es cierto? El poder observarse, el irnos para adentro, ir reconociendo cuáles son nuestras propias fortalezas, desde ahí también identificar de qué manera nos vamos relacionando. Y el otro momento, entonces, desde la parte educativa al menos, es entonces ponerlo para el otro, ponerlo para función justamente de aportar el crecimiento para los estudiantes. Entonces, en este proceso de vernos internamente, vemos que también nos permite tener recursos incluso de afrontamiento, de resiliencia, que estábamos al inicio conversando, ¿no es cierto? En este tiempo hemos tenido que entonces ser muy creativos, que es justamente una de las fortalezas de carácter, ser muy creativos para poder sobrepasar las dificultades, trabajar en equipo, tener liderazgo, tener un sentido también de trascendencia, ligarnos a la espiritualidad. Varias fortalezas de carácter han sido entonces nuestro vehículo, nuestra forma de ir llevando lo que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, es también un recurso potencializador, primero para nuestra propia salud mental, pero ya cuando lo ponemos para el otro, va a ser entonces potencializador para el crecimiento y salud mental de los otros, de los chicos, de nuestro entorno. Es como un súper, como un superpoder, porque es como reconocer las fortalezas, uno sentirse, mira, qué bien, pero haciendo el ejercicio de mostrársela al otro, en el otro también estamos generando ese efecto. ¿Mm? Y como bien tú dices, esto tiene un impacto enorme en cuanto al concepto de resiliencia. ¿Mm? Dentro del concepto de resiliencia uno habla a veces del tutor de resiliencia, ¿ah? De cómo jugar un papel, cómo los adultos, en este caso los educadores, las familias, sin lugar a duda, juegan un papel enorme justamente en este término, en el tema de la resiliencia, esta capacidad de poder sobrellevar la adversidad, de que a pesar de que nos ocurran cosas que a lo mejor no son muy gratas, podamos sacar lo mejor de nosotros mismos e incluso salir mejor parados aún. Y esta es una herramienta concreta para la resiliencia, sin duda. ¿Mm? El poder trabajar y poder explicitar lo bueno del otro. Y nosotros vemos, por lo menos acá, en las actividades que hemos podido participar, que los docentes, a pesar de no estar viendo cara a cara a sus estudiantes, a pesar de en algunos momentos poder tener este contacto como lo estamos teniendo nosotros, ¿cierto? A través de las redes, de estas plataformas, o a veces algunos telefónicamente, porque los chicos quizás no tienen la forma de conectarse, los docentes están súper pendientes de querer apoyar a sus estudiantes, a sus familias, en este periodo en que hay muchos que están viviéndolo de manera muy intensa, ¿cierto? Que se han visto más afectados por la situación en cuanto al tema laboral, a lo mejor, o de salud, que tienen a familiares enfermos, por ejemplo. Es súper lindo ver, nosotros como lo vemos en nuestros cursos, que en nuestros cursos llegan muchos docentes, que mucho del trabajo que ellos están haciendo personal es justamente para eso, para poder apoyar mejor a sus familias y a sus estudiantes y aportar mucho más a su comunidad educativa, ¿no? Entonces, desde ahí se potencia mucho esa resiliencia también, como esa búsqueda que yo creo que también tiene mucho que ver con el amor y con la humanidad, que son estas virtudes que podemos ver en esta clasificación de fortaleza, ¿cierto? Del estar pendiente del otro y de querer apoyarlo, como dices tú, de manera quizás intuitiva, pero en esa búsqueda de aportar, de apoyar, de acompañar. Sí, entonces ahora lo que nos queda nada más es invitar a las personas a que lo puedan seguir poniendo en práctica, ¿no es cierto? Seguramente
como estamos conversando, muchos ya lo están desarrollando de manera intuitiva. Tal vez solamente nos hace falta identificar, solamente ser un poquito más consciente para potencializarle aún más. Ahora, por ejemplo, acá en Ecuador, en el régimen Sierra, estamos ya terminando las clases, muchos ya tal vez están ya en sus últimos días o ya terminaron, y una de las maneras también para poder poner en práctica el tema de las fortalezas es, así como le damos pie a toda esta parte de calificación, ¿no es cierto?, notas y demás, démosle también pie a esta otra parte. Entonces, identificar también dentro de esta libretita cuáles han sido estas fortalezas que nuestros estudiantes los pudieron poner en práctica en este tiempo. Vamos a ver, ¿no es cierto?, ya la resiliencia como macro, pero vamos a identificar justamente esta creatividad, el amor, el cuidado también por la humanidad, varias cosas que seguramente se van a sorprender. Los papás seguramente van a decir, wow, bueno, mi hijo también ha estado en este lado, entonces vamos a poder ir viéndole a nuestros chicos de una diferente manera. Y para los padres también importante, en el sentido también de la empatía, identificar cuáles son estas fortalezas de carácter que han tenido los docentes para poder acompañar a mis hijos en este tiempo, y de igual manera hacia nosotros mismos, ¿no es cierto?, los padres, también ir chequeando, bueno, a ver, ¿qué he tenido yo que desarrollar en este tiempo para acompañar a mis hijos en este rol que a veces, que tal vez no lo había pensado nunca, tal vez no estaba tan vinculado en la parte educativa, pero entonces creemos que si es que estamos viendo, ¿no es cierto?, estas otras aristas, nos vamos a potencializar más, y como estamos conversando, vamos a ir creciendo también como humanidad, que pareciera que ese es el objetivo, al menos ese es nuestro pensamiento, ese es donde queremos llegar. Así que bueno, vamos a ir cerrando este tiempo que ha pasado volando realmente. Desde el disfrute, justamente pasa eso. Entonces, ¿cuál creen que sería una última recomendación para que los docentes podían también como ponerlas en práctica? Yo creo que ahora vamos a poder, a lo mejor, ir dando algunas ideas, ¿ya? Algunas ideas concretas que ya hemos tratado de trabajar con docentes, con niños. Por ejemplo, ya, el ejercicio de la fortaleza está claro, sí o sí. De todas maneras, es una invitación que la dejamos hecha, y bueno, ahí van a encargar de poner también los links y toda la información relevante. Pero esta fortaleza en particular, por ejemplo, el tema de la gratitud, ¿no? Yo creo que es un tremendo momento este. Yo creo que a todos nos ha pasado, estamos obligados en este momento a estar en la casa. Es como cuando uno es chico y lo mandan a reflexionar en tu pieza. Es como que nos mandaron a todos ahora a nuestros hogares. Bueno, también reconocer quienes tenemos la suerte de estar en nuestros hogares, y reconociendo también el tremendo esfuerzo y trabajo y riesgo que están corriendo las personas que tienen que seguir afuera, ¿ya? Yes. Pero poner ojo en esa reflexión. ¿Quién hizo algo por nosotros en alguna oportunidad a quien podamos a lo mejor agradecerle ahora? Llamémoslo, escribámosle un mensaje, ¿sí? Ese ejercicio, y eso también conversarlo con los niños. Otro ejemplo puede ser el poner ojo en agradecer lo que ocurre también durante el día, qué cosas buenas nos pasaron, ¿no? Que es un mensaje que nosotros entregamos a los papás también. Estamos recibiendo muchos llamados a papás que ven a los niños que están más angustiados, que ya están cansados de estar en su casa. La posibilidad de practicar ejercicios de mindfulness, que es lo que hemos venido trabajando también con Macarena, y es unirlo con esta capacidad y esta oportunidad también de poner atención a lo que está pasando ahora. ¿Sí? Y ahí poder centrarnos, un ejercicio que estamos invitando a hacer también con los papás, porque estamos convencidos que todo esto, si no lo trabajamos con la familia, en realidad es difícil que se logre consolidar. Yes. Se diluye un poco. Exactamente. Sí. Y bueno, uniéndolo un poquito a lo que decía Octavio, el punto de recordar la relevancia del vínculo, por sobre todo el aporte significativo que tiene el vínculo entre los padres y los niños, entre los docentes y los niños. De pronto solo que el docente, el profesor salude de manera especial a su estudiante, para ellos es súper enriquecedor. Que los papás puedan pasar un tiempo con su hijo, como decimos nosotros, desde nuestros cursos, en atención plena, aunque sea que estén con mucho trabajo, aunque sea unos ratitos, pero conectados, estando con sus hijos, es un tremendo aporte que se puede hacer hoy día en nuestra familia, en nuestras comunidades educativas. O sea, el poder cultivar ese vínculo, esas relaciones, ¿sí? que tienen un rol fundamental en
en el desarrollo, en el crecimiento y en el bienestar. Flexibilizar también en cuanto a las exigencias, ralentizar las cosas, hacer las cosas de manera más lenta, que nos puede llevar también, como dice Macarena, a poder conectarnos con las prioridades y quienes tienen niños, por ejemplo, en la casa, los papás que también están con mucho trabajo, nos toca ver papás que están con teletrabajo, los niños conectados, por último darse unos 20 minutos, 30 minutos de calidad, y juguemos con los niños, y juguemos y metámonos en sus juegos y vamos a darnos cuenta que vamos a estar conectados en el presente, lo vamos a disfrutar, vamos a potenciar la resiliencia del niño, vamos a potenciar el vínculo, y la sensación que queda después va a ser sumamente satisfactoria. En realidad, Stephanie, yo creo que podríamos estar mencionando varias cosas, Sí. todos los aportes que están haciendo ustedes, lo que nosotros vemos también, como te contábamos al inicio, un tema que nos apasiona, pero desde ya también nosotros tenemos todos nuestros canales de comunicación abiertos porque es algo que queremos compartir, que queremos también, queremos aprender en este momento también, todos estamos aprendiendo, estamos aprendiendo nuevas cosas a partir de la experiencia de la gente, a partir de lo que justamente está vivenciando cada persona. Así es, sí. Entonces es como una invitación realmente a continuar este ejercicio. Creo que el día de hoy hemos dado como que una pequeña semillita a las personas que tal vez no conocían mucho sobre el tema y la invitación es esa justamente, ese era nuestro objetivo, poder plantar un ratito esta semillita, esta inquietud para podernos dar oportunidad de buscar mucho más, porque herramientas realmente hay varios protocolos que se han diseñado justamente para el diseño curricular, ¿no es cierto? El poder insertar estas fortalezas en el aula, hay muchísimas estrategias que se pueden desarrollar. Y me encanta que hayan puesto en énfasis el tema del vínculo y el tema de la gratitud, porque bueno, la gratitud es una de las variables más estudiadas también. Tenemos muchos ejercicios que nos pueden llevar a desarrollar bienestar siempre que estemos como conectándonos con esta gratitud, ¿no es cierto? Hay un ejercicio chiquitito que podemos entonces invitarles a las personas a hacer en este momento, que es observar en la casa donde están, observar en la ventana, ¿no es cierto? Identificar qué está pasando en tu ventana afuera y con eso entonces chequear de qué estás grato el día de hoy. También es como otra posibilidad. Entonces, quiero agradecerles realmente a los dos primero por estar en este espacio, por compartir con nosotros, por la generosidad de su tiempo también, y para poder comprometerles seguramente en un momento futuro nos podemos volver a encontrar para poder entonces seguir hablando, seguir conversando sobre estos temas que es una pasión compartida y que sabemos que es una de las fuentes que tenemos para ir cambiando también el mundo y desarrollando espacios que sean conscientes y que justamente sean de crecimiento. Entonces les agradezco bastante, Macarena, les agradezco bastante, Octavio, y con esto vamos a ir cerrando. Muchas gracias igual por la invitación. Felices de haber estado aquí compartiendo contigo este ratito. Muchas gracias. Así que bueno, con eso entonces al final del video ustedes van a tener también los contactos de Home Educación para que ustedes también puedan beneficiarse de las técnicas de mindfulness que están desarrollando, así como los nuestros, para cualquier requerimiento adicional que tengan. Que tengan una excelente noche. Igual, cuídate. Chao.